Bueno, ahí está. Podemos comenzar con la clase de hoy. Con un poco de suerte, hoy va a ser la última clase dedicada a postulados. Ya hemos dedicado bastante tiempo a este tema, pero bueno, es lo suficientemente interesante como para dedicarle bastante tiempo. En principio, lo que hemos acordado con la gente del práctico es que eh, la la nueva guía, la guía que tiene que ver con bueno, propiedades de lo que pronto vamos a llamar funciones de onda en sistemas con grados de libertad continuos, que es una guía bastante corta, que es la guía 3. La van a tener con ustedes la semana que viene. Eh, en principio, la clase de práctico de hoy y alguna parte considerable de la clase del miércoles de práctico, eh, bueno, van a seguir concentradas en el problema de los postulados, mediciones, sistemas compuestos, etcétera, etcétera. Así que estamos relativamente coordinados, al menos entre práctico y teórico, no sé si necesariamente al día, pero bueno. La clase pasada habíamos eh, llegado a alguna conclusión, básicamente que, voy a simplemente hacer una anotación rápida aquí. Lo que habíamos dicho era que si uno tenía algún estado psi que pertenecía, por ejemplo, a, a un espacio de Hilbert, era el vector de estado de eh, vamos a seguir usando la notación que veníamos utilizando hasta ahora para que no haya confusiones, más confusiones. Si uno tenía algún estado, vector de estado que pertenecía a un espacio de Hilbert de un sistema compuesto, esto es realmente, tiene las propiedades del sistema compuesto, es posible en principio definir operadores, tienen toda la pinta de operadores, operadores que están definidos en el espacio A o operadores que están definidos en el espacio B, donde estos operadores dependen claramente, acá lo vamos a denotar de otra forma, dependen claramente del estado psi y la propiedad muy interesante que tienen estos operadores. Básicamente lo que uno tiene que pensar es que si, por ejemplo, A tiene dimensión finita y B tiene dimensión finita, esto es un operador que actúa solamente en el espacio, en el subespacio A, mientras que esto actúa solamente en el subespacio B. Y la propiedad perfecta que tienen estos operadores es que si uno piensa cómo es el valor de expectación de un operador que es un operador que está definido solo en A, con lo cual uno sabe que para pensarlo en todo el espacio tiene que multiplicarlo por la identidad en B. Este tipo de valor de expectación, que claramente está todo en el espacio producto, esto siempre se puede escribir. Acá voy a tener que cambiar de lugar esto. Eh, lo interesante es que este valor de expectación se puede calcular exactamente como una traza, donde esa traza uno tiene que pensar lo que es si estamos hablando de matrices, de la representación matricial, es la suma de los elementos de la diagonal en el espacio, en el subespacio A, la traza en A de el operador O sub A por el operador densidad Rho sub A. Esta es la, la definición de interés. Es por esto que se introduce eh, al operador densidad, el operador densidad que tiene que ver con ese estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el operador densidad es una cosa que me permite, es un objeto que vive en el espacio, en el subespacio A, y que me permite calcular valores de expectación sin hacer referencia a otras cosas.
¿sí? En principio. Digamos, obviamente que está toda esta estructura está por atrás del operador de densidad de nada, bueno, uno lo sabe. Pero lo interesante de esto es que me da una forma de pensar cuando uno ve esto, cuando uno ve esta ecuación, me da una forma de pensar de decir, bueno, existen objetos que están definidos solamente en un subespacio que me permiten calcular valores de expectación. Y fíjense que esto es muy importante porque básicamente la idea que me da es la idea muy razonable de decir, si yo solamente estoy mirando un pedacito del universo, ese pedacito del universo tiene que tener alguna cantidad propia que me permita calcular valores de expectación o determinar valores de expectación, valores medibles, ¿sí? Entonces, esto, de alguna forma, muy inocentemente, lo que me dice bueno, que la situación experimental más usual que uno tiene, que es que en realidad uno solamente accede a una parte de todo un sistema muy complejo, en principio la forma más razonable de caracterizar ese sistema es, bueno, a través del operador densidad, ¿sí? Es muy posible que el sistema completo, el universo o lo que sea el sistema completo, uno no pueda determinarlo completamente, pero hay formas de determinar en forma completa todas las propiedades eh, que son accesibles al subsistema este A. ¿Sí? Esto típicamente es lo que hace la gente cuando está en los laboratorios de por ejemplo, de resonancia magnética nuclear, cuando uno está en el laboratorio de resonancia magnética nuclear, en general lo que uno mide son eh, magnetizaciones en función del tiempo. Y esas magnetizaciones en función del tiempo es una cantidad que depende básicamente solamente bueno, de ciertos momentos dipolares intrínsecos que hay en la muestra que la gente tiene en el laboratorio de resonancia magnética. Sin embargo, en las muestras que se ponen en los laboratorios de resonancia magnética hay un montón de cosas. Hay átomos, hay núcleos atómicos, hay electrones, hay infinidad de cosas. Y sin embargo, uno saca información solamente sobre una parte del sistema. Sin embargo, uno puede tener una descripción completa de eso si piensa en términos del operador densidad. Por eso, en general, por lo menos hasta hace algún tiempo, en general el operador densidad era una cosa que uno veía apenas hacía algún curso orientado bueno, a medición en sistemas cuánticos, que no tiene por qué ser algo sofisticado, algo extraño o una teoría de mediciones extrañas, sino que es lo que uno se va a ver en, en un laboratorio, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear o en cualquier laboratorio donde se midan propiedades eh, de sistemas que trabajen en un régimen cuántico. Bien, entonces, como este lenguaje es tan poderoso en el sentido de que me dice cómo tengo que tratar a un subsistema, ¿sí? Eh, un subsistema, una parte del universo, lo que se suele hacer en general es agarrar y decir, bueno, en general eh, uno va, si uno tiene un sistema que es abierto, ¿sí? Si uno tiene un sistema abierto, eh, vamos a hacer un dibujito hermoso. Uno puede ser que tenga un sistema muy grande, ¿sí? Esto es el universo y tiene el sistema de interés acá. Esto es el sistema de interés, ¿sí? Entonces, para ese sistema de interés, ¿sí? Eh, Fíjense que acá lo que estoy pensando es que el sistema de interés es un sistema cuántico que está rodeado de cosas, o sea, estoy pensando ahora que tengo una especie de sistema cuántico abierto, ¿sí? Para este sistema, para ese sistema, lo más probable es que siempre pueda definir un operador densidad, ¿ok?
Capaz que si yo pudiera, bueno, calcular cosas o definir cosas para todo el sistema, en una de esas todo tendría un estado, podría ser caracterizado por un vector de estado. Pero como me estoy concentrando solamente en una parte, lo más probable es que la descripción que tenga que hacer de esto, de esta pequeña parte del universo, lo tengo que hacer en términos de un operador densidad, ¿sí? Entonces, muchas veces simplemente lo que se asume, lo que se asume sobre estos operadores de densidad son las cosas que uno veía que efectivamente eran propiedades de los operadores de densidad, pero cuando uno partía de un estado conocido. Acá no sé de dónde estoy partiendo, simplemente lo que digo es qué propiedades necesito para que este vector, perdón, para que este operador de densidad esté bien definido, y son dos operaciones muy simples. Para que esto esté bien definido, lo que necesito es que la traza en el sistema de interés de ρ sea igual a 1, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es que de vuelta, si solamente me fijo en el sistema de interés, la traza de ese operador de densidad que está solamente definido en el sistema de interés, esto sea 1, y además quiero que eh, si agarro ρ y, bueno, y, y lo multiplico, tomo el valor de expectación ante cualquier valor, ante cualquier vector B que pertenezca a este subespacio de interés, esto siempre tiene que ser mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, quiero que ρ sea definido positivo. Una aplicación que ustedes sí van a ver del operador densidad en la licenciatura no está ni siquiera en cuántica, sino que está en mecánica estadística. O sea, lo van a ver básicamente en el segundo cuatrimestre de eh, termodinámica y mecánica estadística. Para sistemas cuánticos que uno asuma que, que, que están a una cierta, en una determinada eh, distribución, ¿sí? Habitualmente lo que se introduce es lo que se conoce como ensamble de estados. Este es un concepto interesante. De vuelta, en mecánica estadística ustedes van a ver lo que significa un ensamble. Básicamente, ensamble es el objeto mental que uno tiene en la mecánica estadística, en la cual uno piensa que en realidad uno tiene muchas copias del sistema de interés y que en esas muchas copias uno puede tener al sistema básicamente en el estado que se le ocurra. Y este ensamble de estados se define básicamente con alguna colección de estados, vectores de estado, ¿sí? Y un conjunto de numeritos P sub i, donde esos numeritos P sub i son todos positivos, ¿sí? En realidad acá debería decir mayores o iguales que 0, los iguales a 0 no son demasiado importantes, pero, y además la suma de esos numeritos P está normalizada, o sea, uno puede pensar legítimamente que estas P sub i es la probabilidad con la cual ocurre, con la cual uno puede encontrar al sistema en, bueno, en, en, el estado caracterizado por el vector psi sub i. Fíjense que esto que está acá uno podría tomarlo simplemente como una definición. De hecho, es una definición. Es una suma sobre los numeritos p sub i y los proyectores asociados a estos vectores. ¿Cuáles son estos vectores? Y los que uno quiera. Realmente los que uno quiera, para que la definición tenga gollete, para que la definición funcione bien, esos números, los P sub i, tienen que ser mayores que 0, o sea, uno puede pensarlos como probabilidades, además suman 1, y para que no haya repeticiones absurdas, uno lo que espera, por ejemplo, es que los vectores que definen estos proyectores sean básicamente ortogonales entre sí. Si estas tres condiciones se cumplen, si estas tres condiciones se cumplen, uno puede ver que este ensamble de estados satisface efectivamente que la traza es 1 y que
que la traza es uno y que, bueno, y que además es un operador positivo. Ambas definiciones uno las puede verificar. Este ensamble de estado es particularmente importante, y esto obviamente van a tener que esperar hasta mecánica estadística, pero bien vale la pena eh, adelantarlo. Esto es realmente poderoso cuando uno piensa que los P sub i son lo que se conoce habitualmente como factores de Boltzmann, eh, donde beta es básicamente 1/kt. Si uno, eso es lo que van a ver ustedes en mecánica estadística, si uno introduce dice que estas probabilidades están dadas por unas exponenciales de E a la menos energía sobre la constante de Boltzmann por temperatura y divide sobre una cantidad que permite normalizar, o sea, Z no es otra cosa que una suma sobre I de E a la menos beta E sub I, y E sub I son todos los valores de energía, bueno, que el sistema puede tener. Si uno pone esto, efectivamente el operador densidad que obtiene se denomina operador densidad de Gibbs, ¿sí? Si todo esto sucede, o se toma esto así, entonces ρ es el, el operador de Gibbs, y es con el cual uno puede calcular promedios térmicos, tal cual como uno piensa que haría eh, en un problema de termodinámica. Gibbs, creo que es con doble B, con dos B y una S. Fíjense que la exponencial esta tiene mucho la pinta de lo que ustedes vieron en teoría cinética de los gases. En teoría cinética de los gases, ustedes vieron, por ejemplo, que la distribución de probabilidad era básicamente de la forma E a la menos beta, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Y decían que, bueno, la probabilidad de que las partículas del gas, de la teoría cinética de los gases, tuviera una energía dada por un medio de la masa b cuadrado, estaba dado por ese factor exponencial y uno tenía que normalizar de alguna forma. Bueno, acá la probabilidad con que uno puede encontrar un cierto estado está dado por este factor que habitualmente obviamente se denomina factor de Boltzmann, ¿sí? O sea, Boltzmann se encargó de demostrar en determinadas situaciones que los coeficientes que minimizaban la, la entropía de un sistema, de un ensamble de cosas, y de vuelta todo esto lo van a ver en mecánica estadística, bueno, eran los factores de Boltzmann, que son todos de la forma E a la menos 1 sobre K de Boltzmann por T por la energía. Todos los factores de Boltzmann son básicamente de la misma forma. No le importa si, eh, básicamente hay muy poca diferencia si uno está pensando en sistemas clásicos y cuánticos, las diferencias entre sistemas clásicos y cuánticos vienen dadas por otras cosas. Pero bueno, eso era una cuestión que quería mencionar sí o sí para que cuando lleguen en algún momento a mecánica estadística y alguien les diga, ¿ustedes ya vieron operador densidad? Sí, ya vimos operador densidad, y entonces cuando les presenten eh, los ensambles de estados van a poder, haciendo algún ejercicio de memoria, bueno, recordar cosas. Ahora que lo pienso, nunca hemos incluido en las guías ninguna cosa que tenga que ver con operador de Gibbs. Capaz que le podría decir a la gente del práctico que incluyan algo. Bueno, eso en cuanto a los sistemas compuestos y a los sistemas compuestos y bueno, y a partes de sistemas compuestos cuando uno quiere
caracterizarlos de alguna forma. Eh, con respecto a los postulados, hay cosas que todavía no están claras, no solamente el significado, sino desde un punto de vista lógico. eh, por ejemplo, todavía no hemos dado recetas de, si bien hemos dicho que hay operadores que uno los llama legítimamente observables y que van a tener que ver con las cantidades físicas, ¿sí? Por supuesto, no hemos dicho primero cuál es la relación con las cantidades físicas o cómo se construyen, pero hay muchas otras cosas que tampoco hemos dicho de estos observables, además de decirme qué cosas puedo medir, ¿tienen alguna otra función? Al estar tan unidos a las propiedades del espacio de Hilbert, uno sabe que los observables son operadores que llevan elementos del espacio en otros elementos del espacio, ¿no? No, son operadores legítimamente definidos en un único espacio de Hilbert. Entonces, uno podría preguntarse cuáles son las propiedades que tienen, si yo tengo un sistema físico que da la casualidad que tiene dos observables posibles, ¿cuál es la relación que pueden tener estos observables entre sí? Que es una pregunta interesante. Y, eh, y además, si usando estos operadores y su relación con las mediciones, uno no puede de alguna forma caracterizar eh, cosas del espacio, sus bases, por ejemplo. ¿Ok? Por supuesto, esto implica un grado de pensamiento abstracto, pero sabemos que eso no es un problema. Lo que sí es interesante es que, a ver, dado de vuelta esta cosa que no, uno no hemos visto en mecánica matricial, pero Heisenberg se dio cuenta que si uno representaba las cantidades físicas como matrices, perfectamente podía suceder que esas matrices no conmuten. Una de las cosas que uno pierde cuando, cuando pasa de cantidades escalares a cantidades vectoriales, ¿sí? Es que, bueno, por definición, el producto de números reales es conmutativo, ¿sí? Mientras que, ¿por qué debería ser el producto de matrices, por ejemplo, no tiene por qué eh, ser conmutativo, ¿sí? Si bien eh, uno, hemos definido que es perfectamente posible, el álgebra permite que uno tenga productos de operadores o productos de transformaciones lineales, en el sentido de que uno aplica sucesivamente, uno puede aplicar sucesivamente operadores o transformaciones lineales, no tiene por qué ser lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo, acá vamos a escribir una pequeña cuenta, queda claro de que si uno aplica, por ejemplo, un cierto operador a un estado psi, y luego le aplica un operador B y dice que todo esto es un operador, perdón, es un cierto estado psi 1, lo que uno se da cuenta es que si uno, por ejemplo, aplicar estos operadores al revés, uno aplica, por ejemplo, B a psi, y esto uno lo define como una cierta psi 2, lo que uno se da cuenta es que estas dos cosas, psi 1 y psi 2, no tienen por qué ser iguales. ¿Algún ejemplo simple que se les venga a la mente? ¿Alguna, algo? ¿No? Profe, ¿no sería AB en
¿Alguno de los dos? Ah, perdón, sí, 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 acabo de descubrir que estoy escribiendo cualquier cosa, perdón. Esto debería ser, gracias, esto debería ser AB. Entonces, en principio estas cosas, psi 1 y psi 2, perfectamente podrían ser distintas. ¿Algún, alguna idea de por qué esto podría ser así? Producto de matrices no es siempre conmutativo. Bueno, pero eso ya lo Bueno, dije yo, pero algún denme ejemplo. algún ejemplo, algo, no sé. Creo que las matrices de Pauli, eh, había un ejemplo, un ejercicio en la guía y pedía. Bueno, sí, las matrices de Pauli se puede intentar ver algo. Bueno, a ver, no hace falta porque que uno podría pensar que A es algún proyector en alguna dirección y B es un proyector en otra dirección. Entonces lo que uno se imagina es que posiblemente proyectar primero en una dirección y después en otra no tiene por qué ser conmutativo, justamente porque bueno, porque eh, cuando estoy proyectando, puedo llevar un vector a direcciones totalmente distintas, si, dependiendo del orden en que uno haga las cosas. Eh, eso, eso es así. Eh, pero sí, o sea, uno puede hacer ejemplos más o menos simples y de vuelta en la guía probablemente tengan que, que bueno, que usando ejemplos como las matrices de Pauli y demás, uno saca que el álgebra de vectores no es como, que perdón, que el álgebra de operadores no es no tiene por qué ser conmutativa. ¿Sí? O sea, en general, simplemente lo que se dice es que si uno no tiene ninguna condición, AB es distinto de BA. Ahora, eh, así como está esta posibilidad, también puede estar la posibilidad de que AB sea en realidad igual a B por A. Para, para operadores determinados, ¿sí? Para algunos operadores puede ser cierto que A por B sea exactamente igual a B por A. ¿Ok? Entonces, uno básicamente lo que se da cuenta en mecánica cuántica, ahora permítanme borrar esto, es que uno tiene que distinguir entre operadores que yo puedo intercambiarlos en el orden, ¿sí? O operadores que no. Si uno introduce la notación, y esto es importante, si uno dice que el conmutador de A con B es igual a AB menos BA, ¿sí? Este conmutador, este símbolo, esto de poner A separado de B con una coma y entre corchetes, lo que ustedes tienen que entender es que es exactamente igual a A por B menos B por A. ¿Ok? Entonces, se define, ¿sí? Esto es una definición y es una definición bastante importante, se define que A y B, dos operadores, dos observables, son compatibles si conmutan, o sea, si el conmutador es igual a cero. Y esta definición, de alguna forma me permite clasificar los observables que tiene un sistema físico. Va a haber observables que son compatibles entre sí y puede ser que haya algunos otros operadores algunos otros observables que no sean compatibles. Por ahora, de vuelta, en la guía uno muchas veces practica un poco más, pero la observación de que las cosas sean compatibles o no va a tener profundas consecuencias cuando uno quiera medir cosas relacionadas con estos observables, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque básicamente recordemos
hasta ahora hemos introducido el hecho de que, por ejemplo, las mediciones proyectivas son mediciones que uno puede hacer cuando uno quiere medir lo que uno tiene en un observable, entonces los proyectores esos asociados a, a medir ese observable, los operadores de medición son los proyectores asociados a los autovectores del operador que estoy midiendo, del observable que estoy midiendo, ¿sí? Entonces, decir que dos observables son compatibles va a tener una consecuencia bastante profunda sobre las mediciones. Que dos operadores no conmuten también tiene obviamente consecuencias sobre que dos observables no conmuten también tiene consecuencias sobre las mediciones y con tiempo, cuando volvamos a los asuntos de mediciones, etcétera, 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 lo que uno básicamente va a ver es que el principio de lo que habitualmente se denomina principio de incertidumbre, que es uno de los principios de la mecánica cuántica, que tiene que ver con, bueno, cuando lo enunció Heisenberg, para él tenía que ver con la posibilidad esta cierta de que cuando uno medía un sistema, básicamente había límites razonables, había límites que imponía la naturaleza a si uno hacía determinado tipo de mediciones, que era efectivamente lo que se podía medir. Obviamente Heisenberg cuando postula el postulado, perdón, el principio de incertidumbre, no tenía todas las herramientas matemáticas como para dar una demostración, por eso habitualmente se le sigue llamando principio de incertidumbre. Lo que uno ve básicamente en las guías y, y, y a través de todas estas definiciones es que cantidades tipo principio de incertidumbre, que la precisión con la que uno mide dos cosas tiene que ver con que esas cantidades físicas, esas observables, sean compatibles o no. Por las dudas, quiero recordar de que principio de incertidumbre, básicamente como lo postuló como Heisenberg, básicamente lo que decía era que si uno hacía una medición simultánea de la posición y de el momento de una partícula y uno consideraba las incertezas experimentales que uno tenía en el experimento, esto iba a ser siempre mayor o igual que alguna cantidad. Uno no podía hacer una medición simultánea de la posición y el momento de un sistema físico y que las incertezas de ese experimento, bueno, uno pudiera llevarlas de alguna forma. Fíjense que el principio de incertidumbre no dice nada si yo mido solamente la posición o si mido solamente el momento. Básicamente los principios de incertidumbre siempre lo que suponen es que uno está haciendo una medición simultánea. Por las dudas, todo esto suene a extraño. Recuerden que toda la información de todas estas cosas está en la parte de fenomenología, así que si esto que estoy diciendo les despierta alguna curiosidad, pueden volver a la parte de fenomenología y leer algunos de los eh, eh, experimentos pensados, porque no eran experimentos que realmente se pudieran hacer en el momento de la en que se formula la mecánica cuántica, cuáles fueron los experimentos pensados que lo llevaron a Heisenberg a formular el principio de incertidumbre. Por las dudas, de vuelta, pueden acudir a la parte de fenomenología o leer otras cosas de fenomenología o leer los capítulos introductorios de cualquiera de los libros de mecánica cuántica 1, pero lo interesante es que uno puede pensar que esto es lo mismo que sucede en un experimento eh, en electromagnetismo, eh, cuando uno, por ejemplo, quiere utilizar radiación, uno quiere utilizar una radiación electromagnética de una cierta longitud de onda para determinar el tamaño de un objeto, el tamaño de un obstáculo, ¿sí? Lo que uno sabe es que uno no puede
que si la longitud de onda de la luz es comparable con el tamaño del objeto, uno nunca va a poder determinar precisamente el tamaño del objeto más allá de una cierta cosa que tiene que ver con la longitud de onda de la luz, y eso es lo que está metido acá. Digamos, en general, cuando Heisenberg pensó en el principio de incertidumbre, básicamente justamente lo que pensaba era en esta relación profunda que parecía haber entre los experimentos de dispersión de scattering bueno, y esta nueva teoría de la física que se llamaba mecánica cuántica o mecánica matricial o como le quisieran llamar. Bueno, de todas formas, todas esas cosas están fuertemente asociadas a que los observables sean compatibles o no. De última, a los fines prácticos y a lo que queremos hoy que quede claro, es que dos observables son compatibles si su conmutador, que está definido acá arriba, es igual a cero. ¿Qué cosas importantes puede ver uno para operadores que son compatibles, para observables que son compatibles? Profe, Básicamente, una pregunta. sí, sí. ¿Los observables siempre tienen representación matricial cuadrada? O sea, ¿siempre son cuadrados? ¿O no necesariamente? Y en principio van a ser cuadrados porque habitualmente uno, como son operadores que van del espacio en sí mismo, Claro, digamos, lo que uno va a pensar es que la representación matricial uno lo obtiene calculando el valor de expectación del operador en los elementos de la base, sí, ¿sí? Lo que estoy sí, diciendo es que si uno uno tiene un operador A y quiere los elementos, quiere la representación matricial, quiere el elemento IJ, esto no es nada más que es agarrar A y meterlo entre el elemento J y el elemento I de la base. Pero claro, sí, sí. tengo tantos I como J, por así decirlo. Así que sí, la representación en ese sentido es cuadrada. Es Sí, como, a ver, así como una transformación lineal del espacio en sí mismo la representas por una matriz cuadrada, la lógica indica que un operador que lleva elementos de un espacio en sí mismo, también la representación matricial sea cuadrada. Sí. claro, bien. O sea que ahí B en principio tienen que ser de la misma dimensión para considerar que sean Bueno, compatibles. no solamente tiene que ser la misma dimensión, sino que además uno está hablando de que no está puesto acá, pero esa sí es una muy buena contribución. A y B, la idea es que pertenecen o sea, están definidos en el mismo espacio de Hilbert, ¿no? Ah, ok, bien, O sea, sí, sí. los observables compatibles a lo que se refiere es que uno tiene un sistema físico, no importa cuál, no importa si es compuesto, no importa nada. Yo tengo un sistema físico y tengo observables de ese sistema físico. ¿Ok? Entonces, lo importante es que sean observables del mismo sistema físico, por así decirlo. Todavía no hemos dicho cómo, pero supongamos que tuviéramos algo que uno podría llamar el hamiltoniano, la energía, y el momento angular. Y estoy hablando del hamiltoniano y el momento angular, que son cantidades que clásicamente entiendo cómo funcionan y que a uno le gustaría que tengan alguna representación en esto de la mecánica cuántica, porque de vuelta el hamiltoniano, el momento angular tienen que ver con propiedades como, como muy fuertes del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema físico, a mí me gustaría, por ejemplo, que yo pudiera decir algo sobre los observables de ese sistema físico. Y si los observables de ese sistema físico son el hamiltoniano y el momento angular, por decir algo, a mí me gustaría poder decir si, por ejemplo, el momento angular y el hamiltoniano son compatibles, en el sentido de que conmutan entre sí. ¿Ok? Entonces, Bien, sí, sí. a ver, si yo tengo dos sistemas que son absolutamente distintos, tengo dos partes del universo que no se miran, no sé nada, y uno es la energía de uno y el otro es la energía del otro. Y lo más probable es que ahí las cosas
bueno, conmuten. Donde más interesante es el concepto, donde realmente más interesante es cuando yo tengo que A y B actúan en el mismo espacio de Hilbert, ¿sí? Y puedo ver que conmuten, ¿sí? De todas formas, después ya vamos a ver que todo esto se puede extender, pero ahora lo que estamos pensando es que A y B están definidos seguro en el mismo espacio. ¿Ok? Gracias por la pregunta, porque está muy bien. En el fondo está básicamente, digamos, no necesariamente está implícito acá, ¿sí? Porque uno podría pensar que digamos, que uno los pueda ordenar de esta forma, y dado esto que yo había escrito antes, ¿sí? Fíjense que yo había escrito que podía quería tener definido A por B aplicado a psi, y también quería tener B A aplicado a psi, ¿sí? Si estos psi son los mismos, eso quiere decir que tanto A aplicado a psi como B aplicado a psi tienen que estar bien definidos, y eso básicamente lo que me dice es que tanto A como B tienen que estar en el mismo espacio de Hilbert. ¿Ok? No, acá está dicho en forma bastante oscura, pero sí es para que ambas cosas estén bien definidas, ¿sí? Para que yo pueda agarrar y decir los aplico en algún orden sobre los mismos estados, y bueno, tienen que estar básicamente definidos en el mismo espacio de Hilbert, pero es mejor lo ponemos explícitamente y ya no hay confusión posible. ¿Ok? Pero gracias por la pregunta, es una muy buena aclaración, vale la pena hacerlo. Bueno, entonces, una de las consecuencias inmediatas de que dos observables sean compatibles es que hay una base ortogonal común, ¿sí? Esto es, también uno lo puede pensar que viene del álgebra, ¿sí? Pero eh, básicamente poder afirmar de que existe una base ortogonal común no es trivial, pero, pero hay formas de verlo, porque básicamente si esto es cierto, para que esto sea cierto, tiene que ser cierto eh, para cualquier vector del espacio de Hilbert, ¿sí? O sea, para poder decir que A y B, que el conmutador es igual a 0, ¿sí? Tengo que poder decir, esto es equivalente a decir que A por B aplicado a psi es lo mismo que B por A aplicado a psi, y esto es para todo estado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que puedo, si esto es cierto para todo estado, tiene que ser cierto para todos los elementos de alguna base, básicamente, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál base es esa? En principio uno no lo sabe, y entonces en esa base uno puede agarrar y ¿cómo se llama esto? Y, y bueno, eh, uno puede construir operativamente esa base, ¿sí? A partir simplemente de decir que esta igualdad tiene que satisfacerse para todos los elementos del, ¿cómo se llama esto? Del espacio de Hilbert, para todos los vectores del espacio de Hilbert, porque si es cierto para todos los vectores del espacio de Hilbert, entonces puedo agarrar un vector particular, después buscar otro que sea ortogonal, y bla, 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 y construyo la base en la cual, bueno, eh, esa propiedad se verifica idénticamente. Si esta demostración así con los dedos habla de uno no la ve, bueno, uno siempre puede buscar alguna demostración un poco más formal, o simplemente tomarlo como una definición, pero lo interesante es que, bueno, si A y B son compatibles, entonces tienen una base ortogonal común, lo cual quiere decir nada más ni nada menos que existe algún conjunto de vectores que
hay tantos vectores de esto como en la dimensión del espacio de Hilbert, y que en esa base, ese conjunto de vectores son autovectores tanto de A como de B. ¿Sí? Y esto es muy interesante. Es una propiedad que se usa hasta el hartazgo, el hecho de que si dos observables son compatibles, entonces tienen una base ortogonal común. Entonces, uno le empiezan a rondar por la cabeza ideas sobre cómo tratar de trabajar operativamente con esta cosa que está acá. Entonces, una notación muy común que se suele introducir es agarrar y decir, bueno, consideremos una base de vectores, de autovectores del operador A, ¿sí? Entonces, para que sea clarísimo de que, de que, que esta base de vectores es una base de autovectores de A, está escrito acá, y bueno, y designamos el operador obviamente con A mayúscula, el autovalor correspondiente con A minúscula, y todas las cosas que no conocemos que caracterizan a los autovectores del operador A, los vamos a designar de esta forma. Una cosa que a uno se le ocurre rápidamente es que uno podría decir, bueno, ¿por qué no clasificamos el espacio, ¿sí? ¿Por qué no clasificamos a la base del espacio, de Hilbert obviamente, en términos de los autovectores y autovalores de un observable? ¿Sí? Fíjense que eso es lo que está dicho acá. Porque a uno le gustaría decir, bueno, esta colección de B sub is, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrarla? ¿Sí? En principio no, no es sencillo. ¿Sí? Además, vamos a decirlo así, hay veces uno puede diagonalizar una matriz, ¿sí? Pero ya es suficientemente complicado es diagonalizar una matriz, más aún chequear si uno puede diagonalizar dos matrices que son distintas, ¿no? Puede ser que sean compatibles, pero son distintas. Entonces, ¿cómo hago para diagonalizar, para encontrar esta base que es base ortogonal de, los dos operadores, de los dos observables que son compatibles? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el significado? O sea, básicamente yo sé que si yo tengo la representación matricial de un observable, bueno, y quiero calcular los autovalores, lo que hago es escribo la ecuación característica, determinante de lambda identidad menos el operador igual a 0, encuentro las soluciones de esa ecuación característica como puedo y ya tengo los autovalores. Trabajando bastante, puedo encontrar los autovectores, pero eso lo sé hacer para un operador, para un observable individual. Si yo agarro y tengo ahora dos observables que son distintos, legítimamente distintos, nada me garantiza que si yo diagonalizo uno y diagonalizo el otro, voy a obtener la base de autovectores que encontré para A sea igual a la base de autovectores de B. Sin embargo, yo sé que esa base existe. ¿Ok? Entonces el punto es, ¿cómo puede hacer uno para, bueno, ir encontrando esa base común de autovectores, que es una base común de los operadores A y B? Es más, uno se da cuenta que puede haber en principio todavía aún más problemas. ¿Por qué? Porque, disculpen, puede haber aún más problemas porque
por ejemplo, uno sabe que, si bien me han dicho que los observables tienen tantos autovalores como, 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 la, como la dimensión del espacio, el número de autovalores de un observable es igual a la dimensión del espacio, perfectamente podría suceder que muchos de esos autovalores sean degenerados. O sea, no, tengo autovalores que son iguales entre sí. No tengo, si la dimensión del espacio es n, podría suceder perfectamente que no tenga n autovalores distintos, sino que el número de autovalores distintos que tiene mi observable es, bueno, menor. De vuelta, el número de autovalores distintos sea menor que la dimensión del espacio. Esto no hay que pensar nada raro, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, una matriz A, vamos a escribir una matriz A, y la escribo en forma diagonal. O sea, si uno tiene 1, 1, 2, ¿sí? Y esto es 0 y esto es 0, fíjense que esta matriz, escrita de esta forma, tiene dos autovalores que son iguales y uno distinto, ¿sí? Es cierto, esta matriz tiene, en total, tiene eh, tres autovalores, pero si yo agarrara y cuando tengo la matriz A en alguna base rara, no donde es diagonal, sino en alguna base cómoda, la ecuación característica me dice que tiene dos autovalores 1, ¿sí? Pero nada más. En esos casos, en casos de matrices, eso fue una cosa que con un poco de suerte nos enseñaron en Álgebra 2, lo que uno sabe es que acá hay como quien dice un subespacio que está caracterizado por, bueno, por el autovalor 1, pero que los autovectores que corresponden a este subespacio, ¿sí? Uno los puede elegir de muchas formas distintas. ¿Y por qué? Porque casualmente, bueno, porque los autovalores, acá tengo un par de autovalores que son degenerados, ¿sí? Eh, Esto es un ejemplo trivial, pero fíjense que, por ejemplo, que para el, vamos a decirlo así, utilizando esta notación, B3 uno lo puede elegir como 001, ¿sí? Mientras que B1 y B2 los podría elegir como 100 y 010, o cualquier combinación lineal de estos, ¿sí? Por ejemplo, uno podría elegir que B1 fuera, no sé, alfa por 100 más beta por 010, y, y entonces B2 lo puedo elegir simplemente como alguna cosa tipo el estilo eh, menos beta 100 más alfa por 010. ¿Ok? Entonces fíjense que B3, donde el autovalor es no degenerado, el autovector es único, mientras que, en el subespacio, donde tengo autovalores degenerados, bueno, los autovectores los puedo elegir de muchas formas distintas. Y está bien, porque en principio lo que me deberían haber enseñado en álgebra o lo que uno empieza a intuir es que esto realmente es un subespacio y bueno, y ese subespacio eh, está expandido bueno, puede estar expandido por un montón de cosas distintas. Expandido en el sentido que expande una base, ¿sí? Entonces, este ejemplo tan inocente me hace ver que
caracterizar a los vectores, a caracterizar los autovectores con el autovalor correspondiente a un observable, puede no ser suficiente a la hora de conseguir, bueno, una base para todo el espacio de Hilbert, por la sencilla razón de que si yo acá quiero caracterizar, digo, bueno, quiero caracterizar a mis, utilizando libremente la notación, si yo digo, bueno, quiero caracterizar a los autovectores de A como 1 algo, 2 algo, acá el 1 algo, hay al menos dos cosas que pueden satisfacer esta notación, ¿sí? Mientras que el 2 algo está unívocamente determinado. ¿Ok? Bueno, espero que el ejemplo algebraico les aclare algo, porque entonces uno empieza a pensar, bueno, pero así como uno podría agarrar y decir, bueno, pero debe haber algo, uno pensaría que es posible que, es perfectamente posible, que haya algo que me permita decir, no, 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 hay una forma unívoca o una forma interesante de eh, seleccionar un vector para, para, para acá, para este autovalor, y otro vector para este autovalor, pero no lo puedo hacer solamente en términos de A, del observable A, de la matriz A. Es posible que para agarrar y poder decir, bueno, elijo los B1 y B2 de forma unívoca, tenga que agregar algún otro elemento. No lo puedo hacer solamente en términos del observable A. ¿Sí? Entonces, todas estas observaciones que son algebraicamente muy simples, es lo que vamos a plasmar, bueno, después de un descanso, es lo que vamos a plasmar en el siguiente procedimiento que vamos a describir, que permite construir una base ortogonal y completa para un conjunto de observables compatibles. O sea, básicamente lo que queremos hacer es aprovecharnos de que tenemos el concepto de observables compatibles para, utilizando ese concepto, dar una forma operativa de cómo construir la base ortogonal y completa del espacio de Hilbert donde vive ese conjunto de observables compatibles. ¿Ok? Y básicamente lo que vamos a poner en palabras es este procedimiento que hemos, bueno, con cuentas muy simples, descrito aquí en las notas al margen. Entonces, bueno, sugeriría que hagamos un descanso hasta las y 20, ¿sí? Hasta las 10 y 20, y ahí continuamos con el teórico. Gente, voy a desconectar el micrófono y volvemos a las y 20. Hasta luego. Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe.
Bueno, vamos a continuar con la clase. Digamos, ya habíamos dicho que nuestro propósito era mostrar cómo operativamente uno puede utilizar que los observables, que uno puede tener un conjunto de observables compatibles para construir de una forma operativa una base bueno, que tenga las propiedades que uno quiere que tenga, después de hacer una serie de observaciones simples, pero, que bueno, que contienen gran parte de la información acerca de una matriz que bueno, que tenga la propiedad de tener un conjunto de autovalores degenerados. Entonces, si uno tiene un observable, y ahora ya estamos pensando en el problema cuántico completo, si uno tiene un observable y caracteriza los elementos de la base con los autovalores de ese observable, bueno, siempre pueden quedar, para la determinación completa de estos vectores, siempre pueden quedar algún índice que uno no conozca, pero, digamos, este alfa juega el papel de aquellas cosas que me van a permitir identificar una base ortogonal y completa para el espacio de Hilbert. Entonces, lo que está dicho acá en LED escrito simplemente es que efectivamente uno puede tener que una vez que obtiene los autovalores A, que los subespacios asociados a estos autovalores A distintos tengan efectivamente una dimensión mayor que 1. Eso es lo mismo que vimos acá. Acá tenemos un subespacio de dimensión 2 asociado a el autovalor 1. Utilizando esta notación, uno podría decir que el subespacio asociado a 1 de, casualmente, el operador A, esto tiene dimensión igual a 2. ¿Sí? Esta notación básicamente lo que quiere decir es que tengo un subespacio en el sentido que es un conjunto de vectores que está expandido y que pertenece al espacio de Hilbert, que es más grande, ¿sí? Obviamente lo que uno, lo que uno sabe es que si uno agrega, hace la suma directa, por ejemplo, de todos los subespacios asociados a los autovalores del observable A, bueno, es la suma directa de estos subespacios cubren el espacio de Hilbert. Traducción, si yo agarro el subespacio de dimensión 2 que está asociado al autovalor 1 y le agrego la dirección que caracteriza al autovalor 2, entonces entre este subespacio y este subespacio unidimensional, tengo un espacio de Hilbert de dimensión 3, que es donde vive esta matriz A. O sea, todo es muy consistente. Hay alguna gente que le gusta utilizar una notación bastante buena para esto. Básicamente lo que dice es que la suma directa, y esto es lo que estoy pensando de vuelta, cuando tengo espacios vectoriales, la suma directa lo que quiero decir es que tengo que estar de alguna forma viendo cómo esos espacios se van poniendo uno al lado del otro para tratar de sumar. La suma directa, y la suma directa se denota con un más metido en un circulito, así como el producto tensorial se denota con una cruz metida en un circulito. La suma directa de los subespacios M sub A, bueno, esto casualmente tiene que ser el espacio de Hilbert. Así que no hay ningún secreto en esto. Es todo bastante razonable. Y bueno, el problema es con las dimensiones de estos subespacios, ¿sí? Porque lo que queda claro es que esto que está acá es compatible con nada más ni nada menos que decir que la suma de las dimensiones de los subespacios M sub A, esto tiene que ser igual a la dimensión del espacio de Hilbert. Ok, todo muy bonito.
La cuestión es que si hay subespacios que tienen dimensión mayor que 1, lo que uno puede hacer es, bueno, buscar uno de estos observadores compatibles y buscar entonces la base, tal que cuando a estos elementos de la base, esta base que obviamente está relacionada con la anterior, nada más que ahora la designo con las letras A, B y beta, donde A y B tienen que ver con los autovalores de los observables A y B, ¿ok? Y beta es todo el resto. Entonces, una vez que encuentro esta base, ¿sí? Una vez que encuentro esta base, una base que yo ya tenía la base de autovectores que eran vectores de A, perdón, que eran autovectores del observable A mayúscula, pero no tenía nada con B. Lo que puedo hacer es clasificar los vectores que uno había encontrado para el observable A, los clasifico usando B y obtengo esta relación que está escrita aquí, en la cual me dice que la base de vectores que estoy designando con las letras minúsculas A, B y beta son autovectores del observable A y del observable B. Y ahora, de la misma forma, puedo agarrar y a los numeritos A y B, a cada par distinto, ¿sí? Y eso es lo importante, y lo vamos a escribir acá un poco más claro. A cada no para. A cada par eh, AB distinto, le asigno, o uno sabe que está asignado, que tiene asignado, vamos a ponerlo en un lenguaje un poco más razonable, cada par AB distinto tiene asociado un subespacio, o sea, básicamente uno puede, dados estos dos autovalores, uno podría llegar a tener eh, algún conjunto de autovectores que satisfacen esto, ¿sí? O sea, acá este B podría indicar cuál es el número de vectores que tienen, que cuando uno le aplica el observable A, obtengo el autovalor A minúscula, y cuando le aplico el observable B, obtengo el autovalor B minúscula, y bueno, y ese número de vectores que satisface eso, los pongo en el subespacio M sub AB. O sea, así como aquí digo que al autovalor 1 le corresponde un par de autovalores que expanden un par de autovalores, vectores que expanden un subespacio de dimensión 2, ¿sí? Mientras que al autovalor 2 le corresponde un único autovector que expande un subespacio de dimensión 1, a los autovalores A y B distintos le asocio un subespacio que está expandido por el número de autovectores distintos que satisfacen la ecuación que está aquí. ¿Okay? Traducción, si M sub AB son los subespacios expandidos por estos vectores, con A y B fijos, y si todos esos son tales que la dimensión de todos los MAB es igual a 1, entonces uno sabe que beta es superfluo, pero esta condición se tiene que cumplir. O sea, si la dimensión de los MA sub B que uno encontró después de que fabricó esta base, si la dimensión de los M sub AB es 1, entonces beta es 1, es superfluo, por así decirlo, y A y B forman un conjunto completo de observables compatibles. Si la dimensión de esos subespacios asociados a los autovalores distintos A y B, si la dimensión no fuera 1, entonces la mecánica cuántica me asegura que tiene que existir un observable C, tal que entonces puedo rotular a la base con autovalores A, B y C, y así hasta que uno pueda agarrar y fabricar
de vuelta, la mecánica cuántica me asegura que el sistema físico tiene suficientes observables compatibles como para que cuando uno agarre y diga, bueno, quiero caracterizar vectores utilizando los autovalores, hay tantos observables compatibles como para conseguir rotular toda la base del espacio con un conjunto único de números. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que, digamos, de alguna forma lo que me está aseverando la mecánica cuántica es que los sistemas físicos tienen que estar caracterizados por observables compatibles y que esos observables compatibles me permiten rotular una base del espacio de Hilbert y los rótulos son los autovalores correspondientes a cada uno de los observables eh, del, del, a cada uno de los autovalores de cada uno de los elementos del conjunto de observables compatibles. Esto, dicho así, suena como un tanto complicado, pero básicamente lo que estoy diciendo es, si uno tuviera un caso de este estilo, o sea, tengo por ejemplo una matriz que tiene un par de autovalores degenerados, y esta matriz fuera, bueno, un observable de un sistema físico, ese sistema físico tiene otro observable, B lo podemos llamar, tal que B me permite agarrar y elegir de alguna forma bien clara, distinguir entre un par de vectores que están en el subespacio de las cosas que expanden los autovectores de A, ¿sí? Con la ventaja, con la ventaja de que, bueno, de que para B estos dos autovectores van a ser distintos y unívocamente determinados y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a, a poder generar una base donde esa base yo pueda decir, ah, claro, este vector es autovector de A con autovalor 1 y de B con autovalor alguna otra cosa. Un ejemplo simple que pueden ustedes trabajar básicamente a mano sería, por ejemplo, agarrar y decir, permítanme borrar esto un poco para... Ahí estamos. Bueno, un ejemplo muy simple de hacer acá es, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, considerar, por ejemplo, ahí estamos, ahí estamos. Uno podría considerar, por ejemplo, un observable B que fuera de la forma, bueno, 1 menos 1 y 0, ¿sí? Y bueno, ver que estas dos cosas conmutan es bastante simple. Matrices diagonales conmutan siempre, pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, uno puede elegir que B1 sea de la forma, eh, sea de la forma 1, 0, 0 más 0, 1, 0 y B2 uno lo puede elegir de la forma 1, 0, 0
menos 0, 1, 0. Y si hacen esto, ¿sí? Van a ver que B aplicado a B1 es igual a B1, mientras que B aplicado a B2 estoy haciendo bien las cosas. B aplicado a B1. Ah, no, justo lo fui a elegir mal. Perdón. No. Perdón. Tengo que hacer así nomás. B2 es igual a 0, 1, 0. Ahí estamos. Entonces, bueno, B aplicado a B1 es igual a B1 y B aplicado a B2 es menos B2. Entonces, fíjense que uno podría decir, ah, claro, entonces, de acuerdo a estas recetas, yo puedo tener una base que le doy el numerito, que la rotulo con el 1, que corresponde a 1, y con 1, que corresponde a este otro autovalor, al autovalor de B, mientras que el otro vector lo puedo rotular con 1 menos 1, y el tercero lo puedo denotar con 2, 0. Y esto es una base que claramente tiene, para cada vector, tiene rótulos distintos originados en cómo son los autovalores que tienen los vectores B1, B2 y B3. B3 es 0, 0, 1. Fíjense, es trivial chequear que 1, 1 y 2 son los autovalores que da A cuando lo aplico a B1, B2 y B3, mientras que 1, menos 1 y 0 son los autovalores que da B cuando lo aplico a B1, a B2 y a B3. Y bueno, y acá tengo un conjunto de rótulos tengo 3 rótulos que son distintos y identifican unívocamente a la base del espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, lo bueno de la mecánica cuántica es que la mecánica cuántica me dice que si usted tiene un espacio de Hilbert de dimensión 28 y, bueno, hay algún conjunto de operadores de observables que si usted los trabaja, te va a poder rotular los 28 vectores de una base con numeritos únicos, cosa de que vos los distingas a todos. Lo cual es buenísimo, porque esto además me dice cómo puedo hacer para preparar, porque una cosa que que no habíamos dicho hasta ahora es, si yo quiero un estado puro, porque digo que los estados puros, los elementos, por ejemplo, afirmo permanentemente que los elementos de la base del espacio de Hilbert son vectores de estado posibles. ¿Sí? Sin embargo, hasta ahora no tenía ninguna receta sobre cómo podría yo llegar a preparar al menos los vectores de estado que son iguales a los elementos de la base. Acá estoy dando, con esto, con la receta esta del conjunto observable compatible, estoy dando eso. Fíjense que si yo hago mediciones, agarro a un vector cualquiera y mido y hago mediciones proyectivas de A y de B, en algún momento voy a obtener exactamente estos estados. ¿Por qué? Porque si hago una medición proyectiva de un estado cualquiera en A, me va a devolver sí o sí un autovector de A. Y si hago a continuación una medición proyectiva de B, voy a obtener un autovector de A que a su vez es autovector de B. O sea, si yo tengo un conjunto completo de observables compatibles, tengo una receta operativa
para producir todos los elementos de la base del espacio de Hilbert, que esos elementos de la base, simplemente por pertenecer al espacio de Hilbert, son vectores de estado posibles. O sea que el concepto de conjunto completo de observadores compatibles es una afirmación que tiene la cuántica, es la forma que tiene la cuántica, la teoría esta que estamos tratando de poner en pie, es la forma que tiene la teoría de decirme, bueno, sí, hay una forma de producir todos los elementos de la base y es a través de mediciones proyectivas de todos los observadores que son compatibles en ese espacio de Hilbert. Hay una receta operativa en el sentido de que sé qué es lo que tengo que hacer para preparar los distintos elementos de la base, lo cual es muy bueno porque hasta ahora uno decía que esas cosas existían, pero no tenía una forma, un procedimiento, aunque más no sea una forma ideal de preparar esas cosas. Obviamente en la práctica todo esto es bastante más complicado, pero lo único que voy a decir acá al respecto es que, digamos, durante los últimos años se ha avanzado muy mucho en el tema de preparación de estados. En alguna época que los estados de la base fueran preparables o no, no era nada muy importante, porque en general, bueno, uno no estaba tan interesado en los vectores de estado, pero en los últimos años se ha vuelto algo bastante importante. ¿Por qué? Porque, digamos, cosas tales como, que de vuelta no es algo que tenga que ver con el curso, pero es cosas tecnológicas que están sucediendo en este momento. Digamos, si uno quiere poder tener un sistema cuántico y partir siempre desde la misma condición inicial, uno tiene que tener una receta práctica que le permita preparar básicamente siempre el mismo estado. Y bueno, y el hecho de que esté la vieja afirmación del conjunto completo de observadores compatibles es importante, sin duda. Y durante los últimos años se ha vuelto muy importante poder tratar de preparar estados puros de sistemas, o, bueno, hay veces no se puede, pero hay toda una serie de tecnologías que tienen que ver con la posibilidad de preparar estados de sistemas, de preparar siempre más o menos el mismo estado de un sistema físico dado. Y bueno, y tiene que ver a través de esa preparación en general, tiene que ver con mediciones. Entonces, si bien el concepto de conjunto completo de observadores compatibles puede parecer muy abstracto, es muy interesante y tiene aplicaciones y consecuencias prácticas importantes. Entonces, como afirmación de todo lo que he estado diciendo con palabras, los vectores que se obtienen al final del proceso de hacer una serie de mediciones proyectivas de todos los observables compatibles, bueno, los vectores que se obtienen al final forman la base del espacio de Hilbert y son puros, lo cual está muy bien. ¿Por qué? Porque expanden, digamos, cada uno de esos vectores expande un subespacio de dimensión 1 y esa es la traducción de puro. Y bueno, y las otras cosas que he estado diciendo en palabras es lo que está puesto en preparación y medición. Para preparar un estado hay que medir, y para preparar un estado puro lo que hay que hacer es medir el conjunto completo de observadores compatibles. Esto es de las afirmaciones que obviamente teóricamente es factible. En la práctica puede llegar a ser muy complicado, pero bueno, he sabido que al menos la teoría tiene que ofrecerme recetas para hacer determinadas cosas. Ya, ya casi estamos desde algún punto de vista, y lo que vamos a decir ahora no es un postulado, pero es una cosa que viene a cuento una vez que uno introduce el concepto introduce el concepto de conmutador y de observadores compatibles. Hay algunas consecuencias
consecuencias para los sistemas físicos que se pueden sacar, que son muy divertidas, son muy importantes y que tienen que ver con la propiedad de la conmutación de operadores entre sí, y es por eso que en este momento vamos a introducir el concepto de constantes de movimiento. Las constantes de movimiento en la mecánica clásica tienen son bien claros cuáles son, ¿sí? En general uno sabe que, que las constantes de movimiento en mecánica clásica tienen que ver con simetrías del espacio-tiempo, ¿sí? Uno sabe que si eh, hay simetría entre traslación temporal, o sea, traducción, puedo poner el origen de los tiempos donde a uno se le ocurra. Eso es lo que quiere decir básicamente, es que la energía no depende del tiempo, entonces la energía es una constante del sistema mecánico. Si el espacio no tiene direcciones privilegiadas, entonces el momento angular se conserva. Si hay alguna dirección preferencial, entonces eh, lo que se suele conservar es el momento angular, la componente del momento angular en esa dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ustedes lo utilizaron fuertemente cuando vieron rotación, colisiones de cuerpos rígidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora en mecánica cuántica es un poquito más simple y depende básicamente de dos cosas. Una, de la ecuación de Schrödinger en su forma más simple, o sea, saber que la derivada respecto al tiempo del vector de estado está dado por la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Lo que, si bien no sabemos qué es el hamiltoniano, ni hemos escrito ningún hamiltoniano, no importa, sabemos que la derivada respecto al tiempo del vector de estado está dada por la ecuación de Schrödinger. Entonces uno puede hacer una cuenta muy bonita, que es tratar de decir cómo sería la derivada respecto al tiempo de, bueno, de una cantidad medible. Pensemos que si uno fuera si uno fuera a hacer algún experimento, ¿qué es lo que uno haría? Uno agarraría un observable. Si uno tiene un cierto estado, uno sabe que en principio, si uno hace cierto tipo de mediciones, lo que es accesible es el valor de expectación del observable. Entonces, es más o menos razonable decir, bueno, es posible que uno pueda saber si tiene una cantidad que es invariante en el tiempo, que no cambia en el tiempo, ¿sí? Si la cantidad que yo voy a medir no cambia en el tiempo. Traducción, tengo que tratar de analizar cómo es la derivada respecto al tiempo de el valor de expectación del observable cuando calculo ese valor de expectación con respecto al estado que depende del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, este es un truco muy, muy usado. Básicamente lo que uno piensa es que este objeto, sea lo que sea, seguro que tiene alguna representación simpática, entonces uno piensa que la derivada de este escalar va a estar relacionada con la derivada respecto al tiempo del dual, la derivada respecto al tiempo del operador y la derivada respecto al tiempo del vector de estado. Esto no es tan raro, y eso es lo que está escrito en esta ecuación, si uno piensa, por ejemplo, de vuelta, si fueran vectores en un espacio vectorial complejo, A fuera una matriz cuadrada, y esto es un vector, digamos, psi es un vector columna y el dual es un vector fila, ¿ok? Decir que la derivada de este escalar es la derivada del vector fila por la matriz, por el vector columna, más todas las otras derivadas, no es para nada raro, ¿sí? Es compatible con el producto matricial usual y como el producto como esto como esta cosa, este producto escalar en un espacio de Hilbert está definido de tal forma que las propiedades sean similares al producto matricial en espacios vectoriales, entonces uno escribe alegremente todo esto
aunque uno piense, pero sí, en general lo que uno piensa es que todo está bien definido. Y bueno, y lo único que uno tiene que tener cuidado es cómo es la derivada respecto al tiempo del dual, o sea, de este bra, o como uno le quiere llamar, del estado que la flechita apunta para la izquierda. Y bueno, eso uno simplemente lo puede sacar a partir de tomar el complejo conjugado de esta ecuación, ¿sí? Entonces, si uno hace eso, básicamente puede transformar esta ecuación, que es la derivada respecto al tiempo del valor de expectación, uno la puede transformar a esta otra ecuación, donde básicamente lo que sucede, fíjense que este término tiene que ver con la derivada del observable respecto al tiempo, o sea que es este que está acá. Entonces, aquí, en este término, donde acá uno pone el conmutador entre el observable y el hamiltoniano, básicamente este término condensa, vamos a ponerles unos lindos circulitos o alguna cosa por el estilo. Bien. Este término que está acá condensa esto y este otro término que está acá. Están condensados ambos acá. ¿Sí? Y para poder escribir esa igualdad, lo único que uno tiene que imaginarse que se está cumpliendo es básicamente decir que si la ecuación de Schrödinger es cierta, entonces uno puede decir eh, que H hay que escribirlo de una forma un tanto complicada, que psi producto H, esto es igual a menos I H barra, la derivada respecto al tiempo de el vector dual. Si uno usa, y todo esto lo puede deducir simplemente utilizando las propiedades de traspuesto y complejo conjugado. Entonces, si esto lo reemplazo aquí en el primer término que está con un circulito rosa a su alrededor, y reemplazo, entonces puedo escribir puedo condensar, puedo hacer aparecer rápidamente el conmutador de A con H. ¿Sí? Fíjense que si esto es cierto, acá en este primer término va a quedar H a la izquierda del operador A, entonces bueno, voy a poder escribir esto y va a tener un signo menos debido al complejo conjugado, lo cual es todo muy bonito. Entonces, esta ecuación no parece particularmente más sencilla, pero me hace aparecer mágicamente el conmutador. Entonces, como ya aprendí que las propiedades de la conmutación entre los observables, el hamiltoniano es un observable, y dijimos que A es otro observable. Ups. No sé si hubo ahí un corte en la conexión, espero que no. Bueno, es bueno tratar de especular cómo se comporta esto, ¿sí? Y acá empiezan las cosas divertidas, ¿sí? ¿En qué tipo de hamiltonianos uno busca cosas que no dependan del tiempo? Por ejemplo, la energía. Y en hamiltonianos de sistemas en los cuales el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? Entonces, una condición que es divertida, que es la cual es probable que uno pueda sacar cosas, es, y acá estoy haciendo una afirmación muy cosa, es en sistemas conservativos. En sistemas conservativos lo que queremos entender ahora, hoy, en este momento, es que H es independiente del tiempo. Si el hamiltoniano depende del tiempo, eso es una cosa que sabemos desde la mecánica clásica, es difícil que la energía no dependa del tiempo,
¿sí? Entonces, acá estamos utilizando sistemas conservativos en el sentido que la energía no depende del tiempo. En mecánica clásica tiene un significado más preciso, pero por ahora, por el momento, acá vamos a utilizar que H independiente del tiempo es lo mismo que sistemas conservativos. Entonces, si uno tiene un estado estacionario, traducción, psi es un autoestado del Hamiltoniano, ¿sí? Si uno sabe que psi satisface esta ecuación, uno sabe que la evolución temporal en este caso es altamente trivial, pero si uno tiene esto, uno puede mostrar que el valor de expectación del conmutador es exactamente igual a 0. ¿Por qué? Y porque se cumple esto. Si se cumple esta ecuación, también se cumple que, bueno, que psi por E es igual a psi por H. ¿Ok? Entonces, si estas dos cosas se cumplen, puedo mostrar rápidamente que el valor de expectación en un estado estacionario de el conmutador es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si tengo un estado estacionario, el término que está recuadrado, perdón, que está con un círculo alrededor, se anula. Entonces, queda una identidad muy, muy bonita, muy buena, que me dice exactamente que la derivada respecto al tiempo del valor de expectación de el observable en el estado psi es igual al valor de expectación de la derivada respecto de, del tiempo del observable. ¿Sí? O sea que si el observable no depende del tiempo, y esto es 0, para un estado estacionario la derivada respecto al tiempo de todo este valor de expectación es exactamente igual a 0. O sea que si el hamiltoniano no depende del tiempo, ¿sí? Y tenemos un estado estacionario, entonces A es una constante es una constante de movimiento. ¿Por qué? Porque su valor de expectación nunca depende del tiempo. ¿Ok? La pregunta sería, bueno, pero eso es muy bonito, pero tengo que pedir demasiadas cosas. Tengo que pedir si... Tengo que pedir que esté en un estado estacionario, o sea, tengo que pedir que psi es básicamente un autoestado del Hamiltoniano. Eso no quiere decir que no evolucione en el tiempo, sino que la evolución en el tiempo es trivial. Entonces, está bien, uno por lo pronto ya encontró alguna condición en la cual la derivada respecto al tiempo de este valor de expectación pueda ser, se anule y puedo conseguir una constante de movimiento. Pero uno diría, bueno, pero ¿y no hay formas de conseguir constantes de movimiento un poco más, más generales, más interesantes? Bueno, sí, fíjense que uno lo que podría hacer es a estos dos términos juntarlos, ¿sí? A los dos términos en los cuales uno acá tiene la derivada respecto al tiempo del valor de expectación, uno podría escribirlo como un único valor de expectación, ¿sí? Todo esto que está acá yo lo podría escribir como el valor de expectación en psi de t de el conmutador de A, perdón, el conmutador de A con H más I la derivada respecto al tiempo de la observable A psi de t. ¿Sí? Lo único que estoy diciendo es, todo esto que está acá lo estoy escribiendo de esta forma tan compacta. Entonces uno dice, ah, pero si esto que está acá adentro fuera un
fuera idénticamente nulo, entonces la derivada respecto al tiempo de este valor de expectación siempre va a ser cero. No me importa si es, es estacionario, si el observable depende del tiempo o no. Si esto que está acá adentro es idénticamente nulo, la derivada respecto al tiempo de este valor de expectación siempre va a ser cero. O sea, este valor de expectación es constante en el tiempo. Entonces, la definición, que de vuelta a uno le interesa que quede dando vueltas en el cerebro, es: uno tiene un observable, es una constante de movimiento, si esta cosa que está acá adentro es idénticamente nula. ¿Qué es lo que está acá recuadrado? Si A satisface esta ecuación idénticamente, entonces A, aunque dependa del tiempo, es una constante de movimiento. ¿Por qué? Porque la derivada de su valor de expectación siempre va a ser nula. Lo cual es buenísimo y me dice a su vez que si el hamiltoniano es independiente del tiempo, entonces por supuesto que es una constante de movimiento. Fíjense que el hamiltoniano siempre va a conmutar consigo mismo, y si es independiente del tiempo, la derivada es cero, o sea que un hamiltoniano independiente del tiempo satisface idénticamente esta ecuación. Bueno, hace rato que no preguntan nada, así que asumo que o está todo clarísimo o van a tener que trabajar estas cosas en el práctico un rato como para poder volver a preguntar, bueno, la clase que viene. Bueno, no avancé todo lo que quería, pero, o sea, vamos a tener que seguir con esto el miércoles que viene, lo cual es levemente desafortunado, pero bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo diría que terminemos la clase acá. De todas formas hemos visto mucho, hemos visto conceptos, haciendo un breve repaso, hemos visto un concepto súper interesante que es el de observables compatibles, que básicamente lo que hemos dicho es que dos observables que están definidos en el mismo espacio de Hilbert son compatibles si su conmutador es nulo, y discutimos hasta el cansancio cómo, utilizando este concepto de observables compatibles, es posible fabricar operativamente la base del espacio de Hilbert, básicamente haciendo mediciones proyectivas, que es una receta fantásticamente compacta y muy interesante. Y hemos hablado de constantes de movimiento y de que de que la definición de constante de movimiento es cualquier observable que satisfaga idénticamente esta relación. Habitualmente, los resultados sobre constantes de movimiento, o sea, esta ecuación, la que dice cómo es la derivada respecto al tiempo de un valor de expectación, bueno, habitualmente se conoce como teorema de Ehrenfest, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ehrenfest fue el primero que trató de escribirlo de una forma sencilla, y se preocupó en ver que efectivamente todo tuviera sentido desde el punto de vista matemático. Y bueno, nosotros hemos procedido de una forma un poco más irregular, pero que contiene todos los elementos de verdad disponibles. Bueno, por las dudas, para aquellos que quieran avanzar, o sea, no pueden esperar al final de la novela policial y necesitan spoilearse. Bueno, lo que deberíamos ver la clase que viene es lo que se conoce como reglas de cuantización, que básicamente dice cómo efectivamente se obtienen hamiltonianos cuánticos o cómo se obtienen cantidades cuánticas a partir bueno, de la mecánica clásica. Después de todo, se supone que la descripción de la mecánica clásica es aceptable en algún nivel.
y uno le interesaría que, bueno, que haya sistemas cuánticos que se parezcan a los sistemas clásicos. Uno le gustaría tener partículas puntuales, potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. La forma sistemática de hacer eso es lo que se conoce como reglas de cuantización. En algunos lados se lo conoce como el postulado número 6, y es lo que da origen a la versión coordinada de la ecuación de Schrödinger, que es lo que probablemente ustedes conozcan o hayan mirado alguna vez. Lo que escribió Schrödinger para su función y para sus problemas de cuantización fue una ecuación con un fuerte perfume clásico, pero era una ecuación diferencial, ¿sí? Las reglas de cuantización me dicen exactamente cómo obtener esa ecuación diferencial a partir de un hamiltoniano clásico al estilo energía cinética más potencial, lo cual es muy bueno. Y lo otro que tendríamos que ver es el concepto de que un problema de la ecuación de Schrödinger, si uno la escribe como ecuación diferencial de entrada, es que, bueno, uno se acostumbra demasiado al concepto de función de onda como si fuera una función normal, común y corriente, y hay veces cuesta un poco ligar el concepto de función de onda a vector de estado, que es con el que hemos estado trabajando hasta ahora. La definición de función de onda en general, su misión es justamente unir los dos conceptos: vectores en espacios de Hilbert, vectores de estado abstracto, con funciones que uno pueda tratar como si fueran incógnitas de una ecuación diferencial, lo cual en general le da más tranquilidad a todo el mundo a la hora de resolver problemas en mecánica cuántica. Entonces hay una forma sistemática de unir los dos conceptos, unir hamiltonianos abstractos con una ecuación diferencial y vector de estado con, bueno, con una función que es incógnita de una ecuación diferencial. Ese concepto se llama función de, digamos, función de onda en general, ¿sí? Y tiene que ver fuertemente con los postulados de cuantificación. Si quieren ir leyendo todas estas cosas pueden hacerlo, no daña a nadie. Es por donde empiezan casi todos los libros de mecánica cuántica, por cierto. Y es la justificación de por qué cuando uno empieza a considerar casos particulares, agarra la ecuación de Schrödinger, resuelve ecuaciones diferenciales y no se preocupa tanto por espacios de Hilbert abstracto y vectores de estado abstracto. Pero bueno, eso va a ser la clase que viene. Gente, vayan al práctico. Creo, no sé si se terminaron de poner de acuerdo la gente del práctico, pero iban a tratar de explicar algunos problemas o algún problemita corto sobre qué sucede cuando uno hace mediciones proyectivas en vectores de estado de sistemas compuestos. Gente, nos vemos la semana que viene, el 14, miércoles 14. Que anden muy bien. Dale, profe. Dale, Chao, profe. profe. Buen fin de.